Hola de nuevo, seguidores. Hace algún tiempo que no estoy emitiendo vídeos, además vídeos referente a las abejas. Ha llegado el momento de nuevo a compartir un vídeo que tiene como referencia la abeja, ¿no? Ha habido mucha gente que me ha pedido que volviera a insistir con el tema del aspirador de abejas. Entonces, en estos momentos tengo uno de los seguidores, amigo, compañero, que es Isidro Herrera, y que me pidió que le hiciera un aspirador. Entonces, bueno, de hecho lo que he cogido es el hecho de tener que hacerle ese aspirador para poder compartir con todos vosotros, entre comillas, un tutorial para que veáis cómo se hacen cómo se hace el aspirador para poder aspirar de la forma que yo aspiro, con ese aspirador modificado, que podáis pues hacer uno. Únicamente ya veréis que lo más importante en primer lugar es conseguir un aspirador que sea válido, ¿eh? Un aspirador normalmente es un aspirador industrial, es un aspirador que podéis encontrar en muchos sitios, sobre todo en muchas empresas que igual tienen que cambiar el aspirador del viejo al nuevo y se desprenden de este aspirador. Lo digo porque en talleres mecánicos y en diferentes otros sitios se ha utilizado este tipo de aspirador. Ya en el vídeo que comparto con vosotros ya pongo la marca que es y qué aspiradores, ¿de acuerdo? Por otro lado, ya veréis paso a paso cómo vamos ejecutando lo que sería la modificación y lo que sería tener un aspirador para abejas, ¿vale? Es importante que un aspirador para abejas no sea un aspirador convencional, puesto que si aspiráramos con un aspirador convencional lo que haríamos es triturar las abejas. Por eso es tan importante los filtros que se ponen, las pérdidas que se ponen de fuerza de aspiración, y bueno, lo explico todo un poco en el tutorial que os presento en este momento, ¿de acuerdo? Bueno, si os gusta, pues ya sabéis, compartir el vídeo, hacerlo viral y sobre todo si no estáis suscritos al canal, hacerlo, ¿eh? ¿Qué esperáis? Estamos ya casi en 15.000, llevamos un tiempo atascados y vamos subiendo poquito a poco, pero bueno, ahí estáis vosotros para ayudarme a crecer, seguir creciendo y poder seguir ayudando a las abejas, y también evidentemente contra la plaga de la avispa asiática, que como habéis comprobado voy subiendo información respecto a este gran problema que tenemos. Bueno, vamos a ir por partes. Hola, ya veis que voy al grano, ¿eh? Vamos a ir por partes. Lo primero que vamos a comprar, bueno, aquí un seguidor ha comprado un aspirador, ¿vale? Un aspirador de carga, como este, ¿vale? Y yo lo he desmontado. Lo he desmontado y únicamente tenemos la cabeza, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es modificar lo que sería esta cabeza. He cogido y he comprado un cubo cualquiera, ¿vale? Y entonces lo que nos vamos a quedar del cubo es la tapa. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo que sería el acoplaje, ¿no? Vamos a poner esto así para que acople bien, ¿vale? Acoplará bien, y ahora lo que tengo que hacer es con un cúter o con calor hacer este círculo de aquí para poder colocar esto, ¿vale? Va a ser, digamos, la primera fase. La primera fase que vamos a hacer es entender que cogemos un aspirador de motor arriba, ¿de acuerdo? Nos quedamos únicamente con la cabeza y vamos a hacer un acoplaje. De aquí a aquí vamos a acoplarlo así. ¿Qué vamos a hacer? Pues evidentemente lo que nos interesa es eliminar lo que sería este círculo de aquí. Vamos a ver si podemos cortarlo sin romperlo, claro. Nos interesa. Vale, lo que voy a hacer es coger con calor, porque veo que si no, y hacer todo de agujeros para luego poder cortarlo bien. Voy a por la máquina del calor. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. A ver, como os he comentado, hay un seguidor mío que lo que ha hecho ha sido comprar un aspirador. Como vais a observar, es un aspirador
el típico, ¿vale? Que sería este. ¿Lo veis el aspirador, verdad? Este es el aspirador. Pues es, a ver, un Nilfisk. Un Nilfisk. Os enseño, ¿vale? Esto sería el aspirador que yo recomiendo para hacer este aspirador para recoger abejas. Lo que hacemos es desmontarlo. Esto de aquí lo eliminamos, no nos interesa. Y vamos directamente a lo que sería esta parte de aquí, ¿vale? Como os he comentado hace un momento, lo que vamos a hacer en un principio es quemar para poder abrir toda esta parte de aquí, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es ir haciendo agujeritos. Estamos llegando aquí, podemos decir que ya hemos llegado. Ahora voy a intentar, a ver si por casualidad, con el cúter y con paciencia, pues me parece que sí. ¿Veis? Ahora sí, porque ahora lo que estamos haciendo básicamente es, mirad, al poner el cúter, va cortando pieza por pieza. Aquí lo tenéis, lo acabamos de abrir perfectamente. ¿Lo veis? Esto es lo que quería hacer. Vale, una vez hecho esto, vamos a enganchar esto con esto. Esto es básicamente lo que necesitamos. A partir de aquí sí que podemos hacer succión, con lo cual vamos a cortar aquí. Vamos a ver si podemos cortarlo, por ejemplo, esta parte de aquí. Pero antes de hacer eso, vamos a hacer lo mismo de antes. ¿De acuerdo? Vamos a hacer agujero, agujero, agujero práctico, ¿vale? Y que no se os vaya rompiendo cada 2 por 3, no nos interesa, ¿vale? Aquí volvemos a tener esto, lo ponemos así, y aquí ya podríamos hacer lo mismo de antes. Meter aquí esto. Vamos a lo que nos interesa. Nos interesa esto, ¿vale? Ya lo tenemos. Ya tenemos la posibilidad de aspiración. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a sujetar esta cabeza con esta. ¿Qué nos interesa? Pues evidentemente, fijarlo. ¿Cómo lo vamos a fijar? Pues mira, tenemos estas piezas que van fantásticas. Que son piezas que se abren y se cierran, ¿vale? Que luego utilizaremos para otra cosa también. Pero ¿ves? Tenemos esta pieza, ¿lo veis? Que esto va a ser una forma, ¿vale? De unirlo y sellarlo, ¿de acuerdo? O sea, ahora de momento lo que vamos a hacer es esto con esto y se fijará con eso, para que no se mueva, ¿vale? Nos interesa que quede fijado, vale. Vale, aquí no. Vale. Uno sería aquí. Uno sería aquí. Con lo cual, vamos a ver. Vamos a coger
esto de aquí lo vamos a abrir así, ¿vale? Es una cabeza y únicamente es para fijarlo. Tenerlo aquí y fijarlo, ¿vale? Para tener un punto de localización, de que no se nos mueva, vaya. Y ahora el siguiente punto sería por aquí. Vale. Si lo hemos hecho bien, tenemos 2 puntos, ¿vale? Segundo, acordaros, es lo típico que se pone en las hojas, en un montón de hojitas, y de esta manera lo tenemos cómodo. Lo tenemos así. Tenemos aquí un punto y otro punto. ¿Lo veis, no? De hecho, ya se nos aguanta. ¿Lo veis? Se nos aguanta. Tenemos aquí estos 2 puntos de sujeción. Solo es para que no se nos mueva. ¿Vale? Para tenerlo aquí ya fijado. Entonces, una vez que lo tenemos así, vamos a sellarlo. Lo vamos a sellar con un sella repara, bajo el agua, bajo todo. Es como un pega que sella, ¿vale? Sería este. Fantástico. Esto ya nos serviría muy mucho. Con lo cual, ahora lo que tenemos que hacer, evidentemente, es volver a sacar las 2 piezas que unen para que no se escape esto, ¿de acuerdo? Entonces, lo sacamos, ponemos aquí, nos acordaremos de que tenemos este y este que nos están sellando lo que sería, ¿vale? Y ahora lo que nos interesa es, evidentemente, cortamos, vale, y ahora ya tenemos el sellatodo este. Vale. El sellatodo este nos va a ir de cojones, porque lo que queremos ahora mismo es sellar perfectamente toda esta parte de aquí, ¿vale? Vale, lo tenemos ya bien. Pues empezaremos a tirarle sello. Súper importante, que quede muy bien enganchado. No escatiméis, o sea, realmente hay que meter el sellador por todos lados, que selle, ¿vale? Importantísimo, que selle. Meterle sellador para que no haya ningún problema de aire que se escape, ¿vale? Seguimos metiendo sellador, que corra, que se escurra, que se meta por todos lados. Casi es un tubo. Yo diría que casi es un tubo. Vale. La primera adherencia la tenemos hecha. Os voy a enseñar, que no perdáis detalle. Lo veis, ¿verdad? Está todo él puesto con silicona, con pegamento de este, ¿vale? Entonces, ¿qué nos interesa? Que esto quede bien presionado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner los frenos estos. Vale, un freno para que no se mueva y otro freno para que no se mueva. Lo que os he dicho antes, ¿vale? Únicamente es para que no se mueva, ¿vale? Para coger, digamos, lo que sería la zona enganchada. Ya tenemos esta zona enganchada, ¿vale? Y esta zona es la que tiene que quedar ahora bien enganchada, ¿vale? Es la que hemos sellado. Si lo veis, veréis que en todo lado hemos puesto esta silicona, enganche, que lo pega todo. Y ahora lo que nos interesa, en un principio,
es ponerle peso, ¿vale? Ponerle el peso para que esto quede bien enganchado, ¿vale? Entonces, para que esto quede bien enganchado, igual lo que vamos a poner, a ver, yo creo que con este peso ya quedaría esto bastante bien enganchado. Pero vamos a ponerle esto también. Esto sería el enganche. Y para que quede bien enganchado igual necesitaré meterle más peso aquí. Meterle más peso, ¿vale? Meterle más peso. Vamos a meterle un peso. ¿Escucháis? Eso es lo que me interesa. Entonces aquí vamos a poner un peso. Así. Lo vamos a dejar así un buen rato, porque de esta manera nos va a quedar esto fantástico. Se va a enganchar como queremos, ¿vale? Y vamos a conseguir el enganche perfecto. Bueno, mientras conseguimos que esto se seque, ¿vale? Y se adhiera bien lo que es la tapa de sujeción del motor, lo que vamos a hacer ahora seguidamente es lo que hemos hecho siempre. Esto de aquí, reguladores, ¿vale? Los reguladores para poder controlar la potencia, ¿vale? Con lo cual vamos a hacer toda una serie de agujeros que luego llevarán una malla de protección para que no puedan salir las abejas, ¿de acuerdo? Y que cuando necesitemos más potencia o menos potencia podamos cerrar o abrir la pérdida, ¿de acuerdo? Vale, pues a lo que vamos. Siguiente, lo que vamos a ir haciendo es los reguladores, los agujeritos, ¿de acuerdo? Será uno aquí, otro aquí, ¿vale? Y uno pequeñito para poder poner lo que sería el anclaje, de la pestaña. Aquí vamos a poner otro. Aquí otro. Y aquí otro. Y dos. ¿Vale? Ya lo tenemos. Es que estén bien, vaya. Vale, ya hemos hecho todos los agujeritos. Bueno, el siguiente paso va a ser, una vez realizados los agujeros, ¿vale? Estos agujeros que van a ser los reguladores. Ahora lo que vamos a poner es esto, que se abre, ¿vale? Lo vamos a poner aquí, ¿vale? Aquí, en cada uno de ellos, y vamos a poner lo que sería esto. Luego lo cortaremos y lo que haremos será un regulador de potencia. Cuanto más cerrado esté, más potencia alcanzará el aspirador, ¿vale? Y podremos liberar esa potencia haciendo esta forma de pérdida, ¿de acuerdo? Regularemos. Pues ahora lo que vamos a hacer es calentar otra vez para poder hacer la fijación y luego con una silicona pondremos lo que será la malla por detrás, ¿vale? La malla para que no puedan escaparse por estos agujeros las abejas. Venga.
Vale, como os he comentado, aquí tenemos varias cosas, ¿vale? Podéis comprobar que lo que hacemos es previos agujeros, ¿vale? Los agujeros, un agujero grande, otro grande y uno pequeño. ¿Por qué? Porque vamos a poner los reguladores, ¿vale? Ya hemos puesto todos estos, ¿los veis? ¿Vale? ¿Qué opción tenemos? Pues nada, cogemos un plástico, cogemos una chincheta de estas que nos sirven para las hojas, ¿vale? Para coger hojas. Aquí se hará un agujero, como podéis observar. Vamos a medir el agujero. Vale, tenemos el agujero, ¿vale? Pasamos la chincheta, ¿lo veis? La chincheta con las dos pestañas y entonces venimos aquí, y ¿qué hacemos? Clavamos la chincheta dentro del agujero, con lo cual ya tenemos los dosificadores de presión, ¿vale? Más presión, más cerrado, ¿vale? Esto cuando aspira, chucla, y lo que hace es taponar, ¿vale? Poder de absorción mayor. Tenemos en total 8 distribuidores, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues mirad, he cortado esta tela metálica, ¿vale? Muy pequeñita, ¿vale? ¿Veis la textura? Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es, en cada uno de estos puntos, vamos a poner la tela con la silicona que nos hará que quede fijada, ¿vale? Con lo cual, con los agujeros grandes de la abeja no podrán salir, porque por aquí podrían salir las abejas, ¿vale? Y cuando las tenemos cazadas, nos interesa que el cubo pueda respirar, para que no se ahoguen, ¿de acuerdo? Entonces, esta malla es la que voy a poner ahora. ¿Qué hago? Pongo la malla y luego he hecho retales. Retales como este, pequeñitos, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a poner parches con la silicona, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a ello. Vale, para que veáis cómo ha quedado, lo que os quiero enseñar es que la chincheta, ¿vale? La abrimos las dos pestañas y en medio haremos ese punto, ¿lo veis? La pestaña está aquí, miradla, aquí, ¿vale? Entonces esta pestaña la abrimos, queda sellando, queda frenada, ¿vale? Hace de garcio, se cierra, y ahora lo que haremos es un punto de silicona y pondremos la malla, ¿de acuerdo? Ahora cuando lo tenga acabado os lo enseñaré, ¿vale? O lo podéis ver en directo como lo haré ahora, ¿vale? Con estos dos ejemplos de malla. Pues mira, pues lo primero que vamos a hacer es siliconar. Vamos a poner un poco de silicona aquí. Vale. Para que quede bien fijado, ¿vale? Y a partir de aquí vamos a poner así para poner la malla. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a siliconar aquí. Y ahora vamos a ver. Vamos a poner, lo primero que vamos a poner va a ser primera malla, ¿vale? Primera malla, aquí, ¿vale? Y segunda malla lo mismo, segunda malla, vamos a ponerla, segunda malla. Vale. Bueno, una vez realizado
lo que serían todos los filtros, ¿vale? Ya tenemos lo que sería la forma de dosificar, ¿vale? Y por otro lado tenemos el interior todo trabajado, ¿vale? ¿Lo veis? Todo lleva el parcheado, tiene los agujeros, pero no pueden salir las abejas, puesto que tenemos una malla de seguridad para que puedan, una vez puestas dentro del interior, que no puedan salir, ¿de acuerdo? Esto sería. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El siguiente paso, vamos por partes. El siguiente paso es, he comprado esto, que es muy interesante porque tenemos aquí lo que sería para enroscar por dentro, ¿vale? Para sellarlo. Vamos a hacer el diámetro este, lo vamos a poner y entonces vamos a cerrarlo por dentro y a ensiliconar para que no pase el aire, ¿vale? Aquí entrará la manguera y esto estará clavado así, puesto por aquí abajo, ¿vale? Que será donde entre la manguera. Luego más adelante lo que vamos a hacer es el filtro que irá antes de la tapa y el motor, ¿vale? Pero tiene que haber un filtro donde ellas queden protegidas, ya os lo explicaré luego. Venga, pues seguimos. Bueno, lo dicho, lo que he hecho ha sido recortar, ¿vale? Con el soldador, hacer agujeritos y conseguir hacer un círculo perfecto, ¿vale? Con lo cual, lo que he hecho ha sido meter la rosca que os he enseñado antes, mirarla por dentro, cómo ha quedado, y ahora lo que haremos es poner la tuerca, ¿vale? Para fijarlo. Bueno, como os he dicho, ahora lo que vamos a poner es esto para fijarlo aquí, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo así. Vale, ¿la veis? Ahí, ya lo que haremos es intentar que se ajuste al máximo y luego pondremos silicona. Ahora pondremos un poco de silicona y lo sellaremos. Ya tendremos la opción de la manguera. Ya tenemos acabado lo que es el contenedor. Nos falta el filtro y ya estará, básicamente. Bueno, vale. ¿Qué hemos hecho? Pues bueno, hemos cogido, como podéis observar, hemos cogido un plafón de estos que se cuelgan en tiempos electorales, ¿no? Y lo hemos reutilizado, o sea, estamos reutilizando. Con un cúter, bueno, primero hemos hecho la forma ¿de qué? La forma de aquí, porque lo que nos interesa es que entre aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a hacer el filtro, y el filtro va a ser, pues bueno, vamos a hacer varias tapas, ¿vale? Para tener un filtro fuerte, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es perfilarlo bien hasta que quede ajustado a lo que sería el tambor, ¿vale? A lo que sería el tambor, que luego vendrá con los agujeritos, si os acordáis, tiene todo el alrededor como si fuera Neptuno, todo el alrededor lleno de agujeritos, pero en el centro no. De esta manera, cuando hay la aspiración, el centro es la zona donde la abeja se encuentra cómoda y donde puede descansar y engancharse, haciendo una gran barba, lo que yo digo el pastel, ¿no? Que cuando abres el filtro y lo sacas, te encuentras con el pastel. Pues básicamente es eso. Ahora vamos a perfilar lo que sería 4 filtros para unirlos en dos y tener un grosor suficiente que aguante luego un peso, porque el peso puede oscilar entre medio kilo a 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, hasta 6 kilos he cogido yo, ¿no? Entonces tiene que sujetar bien, ¿no? Con lo cual, cartón pluma enganchado con silicona, en doble cartón pluma conseguimos una medida fuerte, resistente y que aguantará todo ese peso, ¿vale? Pues vamos a ello. Venga, ahora solo falta perfilarlo. Bueno, como os he comentado, ya tenemos semiacabado, básicamente semiacabado el cubo, ¿vale? Ya lo tenemos con todos los filtros, con todos los reguladores
y ahora ya sí que tenemos la pieza cortada. Ahora haremos cuando se seque, porque he puesto silicona en las dos planchas, he cogido dos planchas como esta, ya os he comentado que era tipo, ¿vale?, de carteles de publicidad, de votar y tal. Pues aquí hemos hecho y los hemos enganchado, ¿vale?, con un poco de silicona, y a partir de ahora ya tenemos el cubo. Ahora solo faltará hacer todo el alrededor de agujeros para ponerlo así y tener el primer filtro. A partir de este filtro pondremos la tapa y luego ya pues, pondremos lo que sería el motor de absorción, ¿vale?, motor del aspirador. Pues casi estamos acabando ya para poder probarlo, ¿vale? Esto en cierta manera quedará como este que en su día hicimos, lo tenemos aquí al lado, ¿vale? Este quedará como este, básicamente. Este ya está muy viejecito, ya hicimos un tutorial, ¿vale? Y así es como quedará. Haremos los agujeros como en este, dejaremos el centro para que ellas puedan, y cuando nos interese estiraremos y sacaremos el enjambre, ¿vale? Ya lo tenemos, básicamente ya está hecho. Es lo mismo. La tapa, que pondremos la tapa ahí, igual que aquí, pondremos la tapa y a partir de la tapa, si os acordáis, hay la respiración, en la otra ya os enseñaré que es lo mismo, y a partir de ahí pondremos el aspirador. El aspirador, que como sabéis todos, tenemos el cubilete para poder conectar la manguera. Vale, como os he comentado, ahora viene el momento del millón. Momento del millón, porque vamos a hacer esos agujeros menos aquí, ¿vale? O sea, máximo será aquí. ¿Vale? Vamos a ir haciendo agujeros hasta dejar un círculo, ¿vale? Dejar un círculo aquí en medio para que ellas puedan reposar una vez que han sido absorbidas. Bueno, esto ya lo tenemos, acabado, lo voy a enseñar, ¿vale? Vamos a ir por partes. La primera parte sería, por un lado, lo que es la tapa, donde va a ir el motor de aspiración, ¿vale? Como podéis observar, a ver, lo voy a soltar por aquí y así lo puedo mover y enseñaros bien las cosas. Vale, lo suelto de aquí, venga, así, soltadito, venga. Aquí, como podéis observar, tenemos lo que sería la sujeción del aspirador, ¿vale? Del aspirador de abejas. ¿Cómo funciona? Pues hemos hecho remaches para poder, bueno, aquí es un cubo normal y corriente que hemos comprado. Entonces hemos hecho remaches para, a la hora de poner lo que era la silicona, ¿vale? Hemos sellado los remaches, hemos puesto toda la silicona y le hemos dado forma con un cubo que compramos. Cogimos lo que era la tapa, le hicimos el agujero central, los unimos los dos y de esta manera hemos conseguido lo que sería un perfecto, digamos, pues
base para sujetar lo que es el motor. Me encallo, ¿eh? Bueno, aquí como podéis observar están todos los agujeros que hemos hecho, ¿los veis? Un agujerito aquí que se puede ver, otro aquí que también se puede ver, lo que pasa que está sellado ahora. Así. Lo abrimos, tenemos el aire que puede entrar o no, ¿vale? O se descarga, abriéndolo así tiene menos potencia porque tiene pérdida, ¿vale? Y cerrando todas estas pestañas, lo que vamos a conseguir es mayor adherencia, mayor potencia. Nos interesará, depende, ¿vale? Aquí tenemos lo que es la sujeción de la goma, de la manguera, ¿vale? Que la hemos puesto, como hemos comentado anteriormente, con una rosca que va enroscada para que no se pueda mover, ¿vale? Finalmente Isidro tendrá que meter un poco de silicón aquí. Yo ahora de momento ya lo dejo así, pero el detalle final no tiene por qué tener pérdida ni nada, con lo cual ya va bien, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho aquí lo que sería ya el filtro que necesitamos para cuando vamos a buscar abejas, ¿vale? Pues aspirar las abejas. Aquí esto va así, ¿vale? Y se ajusta, ¿vale? Aquí, como podéis observar, están todos los agujeritos de aspiración, con lo cual cuando aspira es aspirado por todos lados, atrapa todas las abejas, pero aquí en el centro consiguen ellas estar relajadas y tranquilas, sin ningún tipo de problemas, ¿no? Aquí cerraríamos así, ¿vale? Aquí cerraríamos el cubo, tiene estas asas, que viene ya con estas asas, ya tenemos fijado lo que sería el cubo. Si vamos a rescatar abejas y tenemos un enjambre, podemos meterlo directamente aquí, ¿vale? Sin necesidad de aspirar. Golpe, cae, cierras, le pones el filtro, lo pones así y nada, esperas a llegar al lugar para dejarlo. Bueno, ahora pasamos a la parte buena ya, ¿vale? Aquí tenemos el aspirador que Isidro compró. Yo le dije que comprara este aspirador. Aquí podéis ver la marca, ¿vale? Es esta marca, ¿vale? Y es un aspirador que se dice que aspira por arriba, ¿vale? La aspiración es de arriba. Los aspiradores hoy en día son laterales, casi todos, pero estos no. Estos son tipo industriales que vienen con esta base, ¿os acordáis? Esto sería el aspirador, sería así, tipo tubular. Vale, una vez ya lo tenemos así, no hace falta ni engancharlo. O sea, de hecho, yo con el mío, cuando lo pongo en marcha, el aspirador aspira y aguanta ya el cubo por la aspiración. Ahora vamos a hacerlo. Ahora, como veis, tiene toda la pérdida, ¿vale? Aquí hay pérdida. Está toda la pérdida. Y aquí, escuchad, ¿vale? Con la manguera, aquí ya tenemos la absorción. ¿Que queremos más potencia? Se cierra así, se cierra así, se cierra así y hay más potencia, ¿vale? Seguimos con más potencia. Cerramos, cerramos, cerramos y cerramos, ¿vale? Cerramos aquí y cerramos aquí. ¿Qué tenemos en este momento? Tenemos que el cubo está todo cerrado y escuchar, tiene mayor cantidad de fuerza, ¿vale? Mientras que si abrimos otra vez pierde fuerza, porque por aquí también absorbe, con lo cual aquí está perdiendo potencia, ¿vale? Pues ya básicamente lo tenemos hecho, controlado. Ahora te enseño cómo va el tema. El tema va que si hacemos así, ¿vale? Esto ya lo puedes levantar. ¿Lo ves?
que está pillado, ¿vale? A ver, pillado, ¿lo ves? Me lo llevo a donde quiero, ¿vale? Bueno, segunda historia. Como has visto, aquí tenemos los reguladores de potencia, ¿vale? Que si los cierras, tiene mucha más potencia. Y si los abres todos, ¿vale? Tendrá menos potencia, ¿vale? Eso por un lado. Cosas que te han quedado pendientes por hacer. Una, cuando abres, bueno, ya puedes ver, a ver, yo esta funda de aquí no te la he quitado, la funda interior esta, en el mío yo la quité, ¿vale? Pero de momento, el tuyo como es nuevo, yo no la he quitado la funda. Se puede quitar, ¿eh? Pero yo de momento no te lo recomiendo. Pruébalo. Aquí toda una serie de remaches para poder fijar lo que sería, digamos, la silicona que tenía que enganchar, ¿no? Aquí lo que tienes ya es un filtro para que si se escapa alguna abeja no puedan salir, ¿vale? Abrimos y al abrir puedes ver aquí, ¿vale? El filtro este que sería de seguridad. ¿Por qué? Porque aquí esto te lo he hecho, pero tú lo tienes que acabar de perfilar, ¿vale? Aquí tienes que poner una asa. Clavas aquí un esto, le metes silicona con un tornillo y ya tienes un pomo aquí, ¿vale? Para arrancar lo que sería este filtro, ¿vale? Tú mismo. Yo veo que ya aspira bien. Si necesitas que aspire más, sigues haciendo agujeritos del mismo tamaño, nunca la parte central. Acuérdate que la parte central es donde ellas van a ponerse, el enjambre va a ponerse ahí, ¿no? Va a hacer, digamos, la piña, ¿vale? Entonces, ¿qué hace falta? Pues esto, poner de momento el pomo este y meterle el tornillo aquí, silicona, ¿vale? Para fijarlo y que no se te rompa, ¿vale? Porque es cartón pluma. Hay doble refuerzo, es de un partido político que se presentó aquí en el pueblo y entonces lo que he hecho, te envío dos más, ¿vale? Te envío, aparte de este que yo te he hecho, te envío estos de aquí que puedes tener como reserva, ¿vale? Si se te rompiera un día o cualquier cosa, ¿vale? Por otro lado, tenemos esto de aquí. Esto de aquí no estaría de más que cuando esté ya seco, ¿vale? Tú le puedas añadir un poco de silicona, ¿vale? Reforzando un poco, haciendo, digamos, el acabose, ¿vale? Yo de momento te lo he hecho de esta manera, ya queda fijo, ya no podrían salir las abejas, pero bueno, ponlo un poco más curioso, ponle un poco más de silicona por el alrededor, con lo cual ya aseguras el tanto, ¿vale? Porque siempre se puede mover un poco y tal, bueno, ya está fijado. Y aquí, como puedes observar, te he puesto esto, pero no estaría de más que pusieras un poco de silicona por aquí y por fuera, ¿vale? Por fuera también pones silicona por fuera, un poco de silicona, aunque ya verás que el aparato ya funciona bien, o sea, pero bueno, son detalles que los puedes tú acabar y quedará muy bien, ¿vale? Bueno, pues felicidades, tío.